En el 10º año de nuestro matrimonio, Charles Gavin nos engañó. Me trajo los 2 hijos de su señora y me dijo que eran lamentables y que necesitaban un padre. Pero cuando nuestra hija, Riley, se aferró a él, rogándole que no la dejara, él nunca vaciló. No discutí. Me divorcié de Charles y me llevé a Riley conmigo. Preocupada por si ella podía sufrir en una nueva familia, nunca me volví a casar. Años después, Riley encontró a su propia pareja. Mi nieta era una alegría, dulce y encantadora. Pasé mis días cuidándola y la vida era sencilla, pacífica y plena. El día de mi 60º cumpleaños, Riley y su marido me dijeron que estaban muy ocupados con el trabajo. Mi nieta tenía una sesión de tutoría de último momento. Prometieron celebrarlo conmigo al día siguiente. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, me encontré con un vídeo local. Dentro de un lujoso comedor privado en un hotel. Mi hija, su marido y Charles estaban de pie juntos. Junto a ellos estaban los 2 hijos que una vez eligió antes que nosotros. 6 personas se reunieron alrededor de una tarta y cantaron «Feliz cumpleaños» a la mujer con la que la engañó hace tantos años. Y entonces, Riley se volvió hacia ella y la llamó mamá. Mi hija, Riley, insistió en que mi 60º cumpleaños tenía que ser una gran celebración. Le dije que no se pasara de la raya. Ella se negó, diciendo que había visto todo lo que yo había hecho por ella a lo largo de los años. Esa era su manera de demostrar su amor, ella se encargaría de todo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante todos estos años la crié sola, la vi crecer, casarse y tener un hijo propio. Mi yerno, Jack, era un buen hombre, considerado y respetuoso, y me trataba como a su propia madre. Mi nieta, Annie, era una niñita muy dulce, y siempre me llamaba abuela con esa voz suave y entrañable. Me sentí feliz. El dolor por la traición de Charles se había ido desvaneciendo poco a poco con el paso de los años. Así que cuando Riley insistió en organizar una gran celebración, me emocioné muchísimo. Incluso comencé a esperar con ansias mi cumpleaños. Cuando uno se hace mayor, añora el calor y el ruido, la risa de los niños, la compañía de la familia. Le da a la vida algo que esperar con ilusión. Así que cuando finalmente llegó el día, me emocioné. Me levanté temprano, me vestí elegantemente y llevé a Annie a la escuela. Riley y Jack comieron el desayuno que había preparado en la mesa antes de ir a trabajar. Riley prometió que terminarían sus tareas de la mañana rápidamente y volverían a casa temprano para celebrar mi fiesta de cumpleaños. Así que esperé. Me mantuve ocupada ordenando la casa mientras miraba el reloj. Pero cuando llegó la hora acordada, Riley todavía no había llegado. Preocupado de que algo hubiera pasado, estaba a punto de llamarla cuando sonó mi teléfono. Mamá, surgió algo urgente en el trabajo. A Jack también. Es todo de último momento, no podemos tomarnos un día libre. Es posible que no podamos celebrar tu cumpleaños hoy. La culpa llenó la voz de Riley. Sentí una punzada de decepción, pero sus carreras importaban más. Me obligué a mantener la calma y le aseguré, está bien. El trabajo es lo primero. Ustedes 2 concéntrense en sus trabajos. Iré a buscar a Annie a la escuela. Ah, cierto. Antes de que pudiera terminar, Riley me interrumpió de repente. Mamá, es tu cumpleaños. No deberías andar corriendo por ahí. Uno de mis amigos pasará por la escuela esta tarde, así que recogerán a Annie y la llevarán a mi oficina. Quédate en casa y descansa, ¿de acuerdo? Pensando en lo ocupado que estaba Riley y lo joven que todavía era Annie, dudé. Quizás debería irme de todos modos. Tienes mucho que hacer y esa pequeña es muy difícil de manejar. Podría ser una distracción mientras trabajas. Mis palabras parecieron poner nerviosa a Riley, que alzó la voz casi con brusquedad. Está bien. Mi amiga ya está de camino. Mamá, no te preocupes, quédate tranquila en casa. Tengo otra reunión próximamente. Tengo que irme ahora. Antes de poder responder, colgó. Me quedé mirando mi teléfono, escuchando el silencio vacío del otro lado, y dejé escapar un suspiro silencioso.
Riley había estado muy ocupada últimamente, incluso había perdido peso. Sintiendo pena por ella y por Jack, fui a la cocina a prepararles una buena comida, algo cálido para reconfortarlos después de un largo día. Cuando la cena estuvo lista, la casa estaba impecable. Sin nada más que hacer, finalmente me senté en el sofá y saqué mi teléfono para tomar un pequeño descanso. A mi edad, me aficioné a ver vídeos cortos en línea para pasar el tiempo. Me desplacé por algunas, pero ninguna me resultó particularmente interesante. Justo cuando estaba a punto de salir de la aplicación, mi dedo tocó accidentalmente la sección cerca de. Y allí, en la primera miniatura. La reconocí al instante. Con solo mirar su espalda, lo supe. Era mi hija, Riley. El vídeo había sido publicado hace apenas media hora. Hice clic en él sin dudarlo. El lugar era un comedor privado en un hotel. Riley estaba de pie en la mesa, Jack sostenía la mano de Annie a su lado. Los tres estaban sonriendo. Cuando Riley giró la cabeza ligeramente, la cámara se movió hacia un lado. Y fue entonces cuando lo vi. Carlos. Si tuviera que nombrar a la persona que más odiaba en esta vida, no habría ninguna duda, era él. Nos enamoramos cuando éramos jóvenes. Pensé que pasaríamos toda la vida juntos y felices. Luego, en el 10º año de nuestro matrimonio, el marido de su primer amor murió en un trágico accidente automovilístico, dejando atrás a una viuda afligida y 2 niños pequeños. Al principio, Charles les ayudó en secreto, pasándoles dinero a mis espaldas. Cuando me enteré, tuvimos una pelea terrible. Su cara se puso roja de furia mientras me llamaba desalmada. Y luego, no mucho después, él estaba frente a mí, sosteniendo en sus brazos a los 2 hijos de su primer amor y con los papeles del divorcio en la mano. David y Susan son demasiado jóvenes, dijo. Necesitan un padre. Así que me estaba dejando. Estar con ella. Ser padre para sus hijos. Nuestra hija, Riley, se había aferrado a su pierna ese día, sollozando incontrolablemente y rogándole que se quedara. Pero Charles no dudó ni un segundo. Nos dio la espalda y se alejó sin pensárselo 2 veces. Yo no rogué. Acepté el acuerdo de divorcio, más de la mitad de lo que poseía, y me fui con Riley. Cambié su apellido por el mío, Collin. Por miedo a que un padrastro la maltratara, nunca me volví a casar. En cambio, me dediqué a criarla, verla crecer, pagarle los estudios universitarios, verla enamorarse, casarse y tener a la pequeña Annie. A pesar de todo, Charles nunca apareció en nuestras vidas. Por lo poco que escuché, él y su primer amor nunca tuvieron más hijos. En cambio, él se concentró por completo en criar a su hijo y a su hija como si fueran suyos. Riley solía decirme que odiaba a Charles, igual que yo. Yo le había creído. Pensé que, habiendo tenido la edad suficiente para recordar el dolor de nuestro divorcio, se mantendría alejada de ellos y los vería como el veneno que eran. Pero, ahora. No solo habían estado en contacto a mis espaldas, sino que los estaba viendo juntos en este vídeo. Hablando. Sonriente. Ni un rastro de resentimiento en los ojos de Riley. Y luego empezó la canción. Feliz cumpleaños. Jack aplaudió y Annie se sumó a él, sus pequeñas manos marcando el ritmo. Aquel par de niños que Charles había elegido en lugar de nosotros, David y Susan, estaban junto a ellos, cantando también. Y en el centro mismo de todo, rodeada de ellos como una reina en la corte. Era ella. Catalina. El primer amor de Charles. Ella seguía radiante, vestida con un elegante vestido, una imagen de gracia sin esfuerzo. La mimaban, la cuidaban y la celebraban, seguía viviendo como una princesa. Casi lo había olvidado. Ella y yo nacimos el mismo día. Pero la parte más cruel de todo. La hija a la que le había dado todo, la hija por la que había sacrificado mi vida. Dio un paso adelante después de la canción, envolvió sus brazos alrededor de Catherine y susurró con una sonrisa suave y cariñosa. Feliz cumpleaños, mamá. Mi teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo, pero el vídeo siguió reproduciéndose en bucle. Mi pecho se apretó con un dolor sordo, no solo por el dolor, sino por la incredulidad.
Quería encontrar una explicación, algo que le diera sentido a esto. Riley, mi Riley, la hija que se había aferrado a mí desde la infancia, que había presenciado de primera mano la crueldad de su padre. Había visto cómo Catherine desempeñaba el papel de víctima inocente, susurrando, lo siento, mientras entraba en mi casa y destrozaba a mi familia. Entonces, ¿cómo podría llamar a esa mujer, mamá? Me quedé congelada en el sofá, incapaz de procesarlo, hasta que el olor penetrante y acre de algo quemándose llenó mi nariz. La sopa. Lo había dejado hirviendo a fuego lento en el fuego. Corrí a la cocina y apagué el fuego, con la mente todavía nublada. En mi distracción, tomé la olla sin pensar. El metal abrasador me quemó los dedos, dejando una quemadura roja brillante en mi piel. Estaba a punto de pasarme la mano bajo el agua fría cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, había un repartidor sosteniendo un pastel. Un pastel que yo misma había pedido. Uno pequeño. Envejecer te vuelve sentimental. Después de la llamada de Riley, hice un pedido en línea, solo una pequeña torta, algo para celebrar el día. Si nadie más iba a celebrar conmigo, igual podía hacerlo sola. Coloqué el pastel en la mesa de café y coloqué algunas velas encima. Apretando mis manos, cerré los ojos y pedí un deseo. Ya había decidido mi deseo de antemano. Deseaba que mi Riley viviera una vida feliz y tranquila, que Jack la amara con todo su corazón y que mi preciosa Annie creciera sana y feliz. Ese era el deseo que había planeado pedir. Pero, ahora. En el momento en que cerré los ojos, todo lo que pude ver fue a Riley mintiéndome, diciéndome que tenía que trabajar hasta tarde mientras ella, Jack y Annie celebraban el cumpleaños de Catherine. Ese vídeo apareció en mi mente, Catherine rodeada de ellos, disfrutando de su amor, del calor de una verdadera familia. A diferencia de mí. Solo. Sentado en una casa en silencio, como un tonto. Como una broma. Mi propia carne y sangre, alguien a quien había llevado, amado y por quien había sacrificado todo, se había convertido en el cuchillo que me cortaba más profundamente. Me dolió demasiado. Las lágrimas corrieron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Limpiándolos, pedí un nuevo deseo. Deseo, que en el tiempo que me quede, pueda vivir para mí. Ser feliz. Verdaderamente feliz. Durante tantos años, todos los deseos habían sido para Riley, para su familia. Nunca para mí. Y ahora, mirando atrás, no había valido la pena. Le di un mordisco al pastel. Era demasiado dulce. Asquerosamente rico. Me obligué a tragar otro bocado antes de apartarlo. Miré la hora. Eran más de las 11. Cualquier otra noche, habría terminado de ordenar la casa, habría arropado a Annie en la cama y me habría ido a dormir. Pero esta noche no pude dormir. La puerta principal se abrió con un crujido. Riley entró de puntillas, pero en el momento en que pasó la entrada, me vio sentada en la sala de estar. Ella se quedó congelada, con una expresión llena de pánico. Jack y Annie la siguieron, todavía charlando sobre el banquete de la noche, hasta que me vieron. Luego, silencio. Annie, la pequeña actriz que siempre ha sido, hizo como si nada hubiera pasado. Parpadeó con sus grandes ojos inocentes y extendió los brazos hacia mí. Abuela, te extrañé. Abrázame. Ella corrió hacia mí, esperando el mismo abrazo cálido que siempre le había dado. Pero esta vez no la levanté en mis brazos. Desde el momento en que nació, la amé como una vez amé a Riley, poniendo mi corazón y alma en criarla. Jack no tenía padres y tanto él como Riley tenían trabajos exigentes. La vida en esa ciudad era cara. Así que me hice cargo de Annie, dándole a Riley y a Jack la libertad de centrarse en sus carreras sin preocupaciones. Pero incluso esta pequeña niña, al igual que su madre, me había traicionado. Miré hacia arriba y vi a Riley acercándose, con el rostro sereno como si nada hubiera pasado. Incluso fingió cansancio, encogiendo los hombros de manera dramática. El trabajo ha sido brutal hoy, dijo, pero no te preocupes, mamá. Mañana celebraremos tu cumpleaños como es debido. Entonces su mirada se posó en el pequeño pastel que estaba sobre la mesa de café. Ella hizo una pausa. Mamá,
¿compraste esto para ti? Quizás fue porque el pastel era muy pequeño. O tal vez fue porque el que tenían para Catherine había sido mucho más grande. La culpa en sus ojos se profundizó. Ya no tenía sentido seguir jugando a este juego. Entonces le pregunté directamente. Riley, ¿a dónde fuiste hoy? Se puso rígida, su mirada buscó la mía, buscando una respuesta. Pero al final, decidió hacerse la tonta. ¿De qué estás hablando, mamá? Estaba en el trabajo, claro. Ella miró a Jack y Annie en busca de apoyo. Jack asintió inmediatamente. Sí, mamá. Hoy el trabajo ha sido una locura. He estado de pie todo el día y me duele la espalda. Annie, ansiosa por copiar a su padre, sacudió la cabeza con tanta fuerza que fue un milagro que no se mareara. Abuela, hoy no comimos pastel. No. Su pequeña voz vaciló. Los niños eran terribles mentirosos. Cuanto más hablaban, más fácil era atraparlos. Riley apenas tuvo tiempo de extender la mano y cubrir la boca de Annie. Pero ya era demasiado tarde. Ella solo pudo forzar una sonrisa incómoda e intentarlo de nuevo. Mamá, no me malinterpretes. Annie se puso inquieta en mi oficina, así que le compré un pastelito para que se mantuviera ocupada. La mentira fue patética. La decepción se asentó en mi pecho como una piedra pesada. Sin decir palabra, saqué mi teléfono, encontré el vídeo y lo arrojé sobre la mesa frente a ella. Ella se quedó congelada. Sus labios se separaron, como si buscara una excusa, pero no salieron palabras. Luego, con un suspiro, se hundió en el sofá a mi lado, y toda pretensión se desmoronó. Había un tono desafiante en su voz cuando finalmente habló. Mamá. Han pasado tantos años. Sé que odias a papá, pero sigues siendo mi padre. Por tu bien, apenas lo he visto en todos estos años. ¿No he hecho ya bastante? Ya no eres joven. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? Y, aunque no puedas, ¿por qué me arrastras a esto? Cada año en tu cumpleaños, ¿alguna vez he dejado de estar aquí para ti? El cumpleaños de Catherine es el mismo día que el tuyo. Ella nunca lo dice en voz alta, pero desea que nuestra familia vuelva a estar unida. Así que pensé, ¿cuál es la diferencia? Todos vivimos juntos, así que, ¿por qué no celebrar el de ella primero y el tuyo mañana? Mamá, te estás haciendo mayor. Deja de ser tan infantil. Jack y yo trabajamos duro todos los días, ¿y en serio? Es más fácil para mí cuando paso tiempo con papá. Pero mírate, actuando así. ¿No puedes pensar en mí ni por un momento? Sus quejas golpearon como hielo mi corazón ya congelado. La miré con atención. Entonces, ¿estás diciendo que te he estado impidiendo reconectarte con tu padre? Ella miró hacia otro lado y no dijo nada. Estudié su rostro. No se parecía en nada a Charles, había heredado mis rasgos. Y quizá por eso, después del divorcio, Charles había volcado todo su amor paternal en los hijos de Catherine. Especialmente Susan. La primera vez que la conocí, tenía 6 años. Incluso entonces, ella se parecía mucho a Catherine. Y por eso Charles la adoraba. En aquel entonces, Riley sollozaba en mis brazos, desconsolada y confundida. Mamá, ¿por qué papá no me quiere? ¿Por qué quiere ser el padre de otra persona? ¿Ya no me quiere? La había abrazado, su pequeño cuerpo temblando de dolor, y había pensado. Qué crueldad que mi hijo tenga un padre tan desalmado. Pero mirándola ahora, escuchando las palabras que salen de su boca, me di cuenta. La broma fue para mí. Riley no pareció notar el cambio en mi tono. En cambio, se aferró a mi brazo y se quejó como siempre lo hacía. Mamá, no me refería a eso, pero piénsalo, papá ya es viejo. No importa lo que haya pasado en el pasado, todavía llevo su sangre en mis venas. ¿No es hora de dejar atrás el resentimiento? Y Catherine, en realidad es una persona muy agradable. En aquel entonces, se llevó a papá porque le preocupaba que sus hermanos crecieran sin un padre. Pero se disculpó conmigo, mamá.
Incluso me compra regalos y me trata como a su propia hija. Entonces, ¿por qué seguir aferrándote a algo que sucedió hace tanto tiempo? Tú también eres vieja ahora, ¿por qué no seguir adelante? La miré fijamente, incapaz de reprimir la risa amarga que burbujeaba en mi garganta. Charles, el padre que la había abandonado sin pensarlo 2 veces, ella había pasado incontables noches llorando en mis brazos, preguntándose por qué él no la quería. Y Catherine, la mujer que había destruido nuestra familia, solo porque compró algunos regalos, ¿Riley la había perdonado tan fácilmente? Tiré mi brazo hacia atrás. Entonces, Riley, a tu juicio, ¿simplemente estoy siendo irrazonable al no perdonar a Charles y Catherine? Riley asintió con expresión práctica. Sí, claro. En aquel entonces yo era solo una niña. Cualquier enojo que pudiera haber tenido desapareció hace mucho. Cuando cierro los ojos ahora, todo lo que recuerdo son los momentos felices, lo bueno que fue papá conmigo cuando era pequeña. Mamá, quiero que volvamos a ser una familia. ¿No lo ves? Catherine es realmente muy agradable. Tal vez las dos podrían ser como hermanas. Antes de que pudiera terminar, mi mano la golpeó en la cara. Soltó un grito agudo y se tambaleó hacia atrás mientras se agarraba la mejilla. Luego me miró con furia y su voz se alzó con furia. Mamá. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué me pegaste? No me extraña que papá prefiera a Catherine. Es dulce y gentil, no una vieja amargada que no puede dejar ir a nadie. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y antes de que pudiera decir otra palabra, se dio la vuelta y corrió a su habitación, sollozando. Jack y Annie corrieron tras ella, sus voces estaban llenas de preocupación. La puerta no estaba completamente cerrada y todavía podía escuchar sus susurros apagados desde adentro. Se está volviendo senil. Aferrándose a algún antiguo rencor para siempre. No me extraña que la abandonaran. ¡Qué vieja cascarrabias! Y más. Palabras dichas por la hija que amé durante la mitad de mi vida. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. Me levanté, fui a mi habitación y comencé a empacar mis cosas. Durante años, Riley y Jack habían trabajado duro, pero como los precios de la vivienda eran tan altos, todavía estaban pagando su hipoteca. Sentí pena por ellos, así que todos los meses ayudaba a cubrir sus gastos. No solo la hipoteca, sino también los servicios públicos, la comida e incluso las clases de arte de Annie. Yo pagaba todo. Pero ahora que me iba, no les daría ni un centavo más. Ya no me preocupaba si podrían comprar su casa sin mi apoyo. Lo que Riley no sabía era que yo tenía otra propiedad, una de la que nunca le había contado a nadie. La había comprado hacía mucho tiempo, por si acaso. Había desconfiado de Jack, temía que un día traicionara a Riley como Charles me había traicionado a mí. Así que mantuve la casa a mi nombre, con la intención de dejársela a Riley cuando yo me fuera. Pero ahora eso ya no era necesario. Esa casa sería mi refugio. Con mis ahorros restantes podría vivir solo y cómodamente. Cuando salí de mi habitación, Riley todavía estaba llorando. El pequeño pastel sobre la mesa de café permaneció intacto y las velas nunca se encendieron. Todo parecía tan lamentable. Así que agarré mi maleta y sin dudarlo, salí por la puerta. Cuando me instalé ya eran las 3 de la mañana. Me di una ducha y me acosté en la cama. Cuando revisé mi teléfono, no había ni una sola llamada perdida ni un solo mensaje sin leer. Ella era mi hija, la niña que había criado durante más de 20 años. Y aún así, nada. Ese pensamiento hizo que me doliera el corazón. Pero tal vez el dolor fuera algo bueno. Me impediría dudar de mí misma y convencerme tontamente de dar marcha atrás. Cancelé mi alarma matutina habitual. Luego apagué las luces, me tapé con la manta y alejé de mi mente todos los pensamientos innecesarios. Aún así, no dormí bien. Mis sueños me llevaban una y otra vez al pasado, a los años en que Riley y yo solo nos teníamos el uno al otro. Cuando Charles estaba decidido a divorciarse de mí. Aunque me fui con la mayor parte de su riqueza, Riley era demasiado joven. La traición había destrozado su pequeño mundo. Estaba tan traumatizada que ni siquiera pudo ir a la escuela durante un tiempo.
No tuve más remedio que dejar mi trabajo y quedarme en casa con ella. Ella estaba inquieta por las noches, se despertaba gritando por sus pesadillas, llorando por su padre, por mí, rogándonos que no la dejáramos. Así que la abrazaba fuerte, tarareando la canción de cuna que solía cantarle cuando era pequeña, y me sentaba a su lado toda la noche. Por la mañana, su respiración sería constante y su rostro tranquilo. Y a mí, con la espalda dolorida y los brazos entumecidos de abrazarla, me costaba moverme. En aquel entonces Riley notaba mi incomodidad. Ella tomaba mi mano entre sus pequeños dedos y comenzaba a masajearme el brazo, susurrando: «Mami, te voy a curar. Voy a hacer que el dolor desaparezca». Ella era una niña tan dulce. Dejé escapar un largo suspiro y abrí los ojos, cogiendo el teléfono para comprobar la hora. Aunque había cancelado mi alarma, años de hábito me despertaron a la hora habitual. Cualquier otra mañana, habría ido directamente a la cocina a preparar el desayuno. Entonces despertaba a Annie, que siempre se negaba a levantarse de inmediato y prefería dar vueltas en la cama mientras yo la ayudaba y la cargaba. La ayudaba a lavarse, le trenzaba el cabello en pequeñas y prolijas coletas y la sentaba a desayunar. Una vez que estuviera alimentada, la llevaría al preescolar. Cuando regresé a casa, Riley y Jack ya habrían comido y se habrían ido a trabajar. Luego empezaría a limpiar, a lavar los platos, a ordenar la casa. Todo mi día giraba en torno a ellos. Nunca tuve un momento para mí. Pero, ahora me levanté y solo necesitaba prepararme el desayuno. Después de comer, di un paseo por el barrio. Un paseo lento y tranquilo. Un poco de jogging. Una vida cómoda y sin prisas. Pero antes de terminar mi caminata, los llamados de Riley comenzaron a llegar. Ignoré el primero. Luego el segundo. Luego el tercero. En la quinta llamada, mi dedo rozó accidentalmente la pantalla, conectándose la llamada. No la puse en altavoz, pero la voz de Riley era tan fuerte que no importó. «Mamá, ¿dónde diablos has estado toda la noche? No eres una adolescente. ¿Quién sale corriendo así? Y Annie, ¿acaso te importa que casi llegara tarde a la escuela? ¿No preparaste el desayuno? ¿Esperas que vayamos a trabajar con el estómago vacío? ¿Tienes idea de lo importante que es mi reunión de hoy? No puedo permitirme llegar tarde». Cada palabra era una acusación. Como si cuidar de ellos siempre hubiera sido mi responsabilidad. No dije ninguna palabra. Pero Riley no había terminado. «Lo único que te pedí fue que me ayudaras un poco, que cuidaras a Annie, cocinaras algunas comidas, limpiaras la casa. Vivirás con nosotros gratis, mamá. Mientras Jack y yo trabajamos hasta el cansancio, tú puedes disfrutar de una vida tranquila en casa. ¿Y ahora vas a desaparecer? ¿Tienes idea de lo egoísta que estás siendo?» «¿Egoísta?». Solté una risa silenciosa. Esta era mi hija. Aquel por quien había sacrificado toda mi vida. Y ella ni siquiera podía verlo. Ella nunca lo había visto. Quizás ayer todavía habría sentido una punzada de tristeza. Tal vez todavía me habría aferrado a algún apego persistente después de todos estos años de depender el uno del otro. Pero, ¿ahora? Ahora solo sentí decepción. «Riley», dije con voz tranquila, «puede que haya vivido en tu casa, pero ¿los pagos de la hipoteca? ¿Los alimentos? ¿Las facturas? Todo salió de mi dinero. Cuidé de tu casa, de tu hijo, de toda tu vida. Y si crees que soy yo quien disfruta de una vida fácil, a partir de ahora podrás encargarte de todo tú sola. En cuanto a mí, como ya no me quieres como madre, ya no te necesito como hija». Y con esto terminé la llamada. No le di oportunidad de responder. Pero la conversación todavía me dejó un sabor amargo en la boca. Así que volví a casa y me puse algo bonito. Decidí ir de compras. Durante años, gasté todo mi tiempo y dinero en Riley y su familia. Apenas fui al centro comercial. Apenas compré nada para mí. Pero ahora esa carga había desaparecido. Y mis ahorros eran más que suficientes para vivir bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no comprar ropa bonita,
algunos accesorios bonitos. ¿Por qué no convertirte en una ancianita despreocupada y con estilo? Eso no sonó nada mal. Lo encontraría. Carlos. Él caminaba al lado de Catherine y los dos entraron en una tienda de ropa, justo en mi camino. Charles parecía incómodo en el momento en que me vio y su mirada se desvió. Catherine, por otro lado, sonrió ampliamente, con expresión presumida mientras caminaba hacia mí, tan insoportable como siempre. Oh, Laura. Qué curioso encontrarte aquí. ¿También estás comprando ropa? Su voz era fuerte, atrayendo deliberadamente la atención. Dejó que sus ojos me recorrieran de arriba abajo antes de sacudir dramáticamente la cabeza con un suspiro teatral. Dios mío, siempre estás ocupada cuidando la casa y a los niños. Aunque compres algo bonito, ¿cuándo tendrás tiempo de ponértelo? Luego se inclinó levemente y su voz se convirtió en un falso susurro, pero lo suficientemente fuerte para que los demás la oyeran. Oh, ¿finalmente te fijaste en algún anciano y quieres arreglarte un poco? Algunos compradores cercanos giraron la cabeza, atraídos por la evidente provocación. A la gente le encantaba el chisme. Pero si Catherine pensaba que podía humillarme en público, se llevaría una sorpresa. Sonreí, viendo cómo más miradas se volvían hacia nosotros, luego dejé escapar un jadeo dramático. Oh, pero, ¿cómo podría compararme contigo, Catherine? La forma en que te arrojaste a los brazos de mi esposo justo después de que el tuyo muriera, trayendo contigo a tus dos hijos, por supuesto. Con un talento como ese, nunca podría competir. Las palabras tuvieron el efecto deseado. La tienda cayó en un silencio atónito cuando se dio cuenta. Entonces una mujer cerca de la entrada jadeó, oh, entonces ella es una vieja rompehogares. La cara de Catherine se puso roja de ira. Charles dio un paso adelante inmediatamente, con la mandíbula apretada. Laura, ya basta. Me giré y le hice un gesto mientras me dirigía a la multitud. Todos, conozcan al hombre que abandonó a su propia hija porque los hijos de otros necesitaban más un padre. Abandonó a su propio hijo sin mirar atrás, pero estaba más que feliz de ser el padre de otro. ¿Y adivina qué? Esos niños todavía lo llaman tío. Esa última parte me impactó profundamente. Era una herida que Charles nunca había podido curar. Incluso después de todos estos años, incluso después de criar a los hijos de Catherine como si fueran suyos, nunca lo habían reconocido como su padre. Ahora, al ser llamado en público, no pudo hacer nada más que permanecer allí, con el rostro oscurecido por la ira y los puños apretados a los costados. La risa a nuestro alrededor creció. Alguien murmuró, «¡Qué tonto!». Otro rió entre dientes, «Eso sí que es ser un felpudo». La furia de Catherine era visible en cada músculo tenso de su rostro, pero en lugar de discutir, agarró el brazo de Charles y lo arrastró hacia la salida. Y justo en ese momento, como si el destino tuviera un retorcido sentido del humor, Riley apareció. Ella venía del trabajo y caminaba por el centro comercial cuando vio a Catherine. «Catherine, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación evidente en su voz. La frustración y la ira que habían consumido a Catherine hacía unos momentos se desvanecieron instantáneamente cuando ella enderezó su postura, cambiando a una postura lastimera. Luego se volvió hacia mí con un suspiro. «No es nada. Tu madre sigue enfadada conmigo, eso es todo. Supongo que no debería haberte pedido que celebraras mi cumpleaños conmigo». Su voz era suave, llena de la cantidad justa de tristeza. Los ojos de Riley se fijaron en mí y sus labios se presionaron formando una fina línea. Todavía molesta por nuestra pelea anterior, no dudó en tomar la mano de Catherine, girándose hacia mí con una mirada acusadora. «Mamá, ¿tienes que seguir haciendo berrinches como este?». Mira a Catherine, es amable, gentil y comprensiva. Mientras tanto, tú siempre estás tan amargada y enojada. ¿De verdad te preguntas por qué papá la eligió a ella en lugar de a ti? Sus palabras fueron una daga directa a mi corazón. Levanté la mano y le di una bofetada. Duro. Ella jadeó, tropezando hacia atrás mientras su mano volaba hacia su mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mamá. ¿Me golpeaste otra vez?». La miré fijamente. A la hija que había amado más que a la vida misma.
Y sin embargo, mirándola ahora, no sentí nada más que vacío. Fue una comprensión fría y distante, el corte definitivo del último hilo que me había mantenido atado a ella. Esta muchacha, esta mujer, ya no era mi hija. Entonces extendí la mano y la empujé. La empujó hacia Catherine y Charles. Si tanto los amas, entonces sigue adelante. Llámalos mamá y papá. Ya no tengo ningún interés en ser tu madre. Riley soltó una risa aguda, pasando su brazo por el de Catherine como para fastidiarme. Bien. ¿Quién necesita una madre como tú? Catherine es una mejor madre de lo que tú fuiste jamás. Al menos sabe cómo dejar atrás el pasado en lugar de revolcarse en él como una vieja amargada. Se volvió hacia Charles y Catherine. Voy a ir a casa con ustedes esta noche. Vamos a tener una verdadera cena familiar, no a quedarnos sentados enfurruñados por cosas que sucedieron hace décadas. Mientras hablaba, se movió demasiado rápido y algo se le cayó del bolsillo. Una licencia de conducir. El sonido que hizo al caer al suelo fue suave, pero el instinto me hizo mirar hacia abajo. El documento de identidad estaba boca arriba, la foto era reciente y el nombre estaba claramente impreso. El actor Riley Spencer se convirtió en actor de cine y televisión en 1963. Me quedé congelado. Riley siguió mi mirada. Entonces, como si de repente recordara lo que había sucedido, vaciló. Había un destello de culpa en su expresión, pero lo disimuló rápidamente, pasándose una mano por la nariz. ¿Qué? Es solo un nombre. ¿No es normal que los hijos adopten el apellido de su padre? Papá no tiene otros hijos que lleven su apellido. Solo estaba arreglando las cosas. ¿De verdad tienes que hacer un gran escándalo por esto también? Aunque no había dicho ni una palabra, su irritación creció y su voz estaba cargada de fastidio. Pero apenas la escuché. Me quedé allí, mirando el nombre. Una vez me rogó que cambiara su apellido. Ya no quiero a papá, sollozaba, acurrucada en mis brazos. Ahora somos solo nosotros, mami. Somos la única familia que necesitamos. Quiero tener tu apellido, para que siempre podamos estar juntos. Y ahora. Ahora, ella era Riley Spencer. Ella había borrado el último vínculo que quedaba entre nosotros. Levanté mi mano y le hice un gesto para que se fuera. Mi voz era tranquila, carente de emoción. Haz lo que quieras. Tu nombre, tu vida, ya no tienen nada que ver conmigo. Finalmente había tomado mi decisión. Ya no era más que su madre. Ya hacía tiempo que se había convertido en una adulta. Si esa era su elección, que así fuera. No permitiría que nadie me molestara nunca más. De camino a casa, bloqueé el número de Riley. Cada contacto. Cada conexión. Cortado. Luego revisé mis ahorros, miré los rendimientos recientemente depositados de mi fondo de inversión e inmediatamente reservé un viaje grupal en línea. Durante años, lo había volcado todo en Riley. Había tantos lugares hermosos en el mundo que nunca había visto. Ella solía prometerme. Cuando crezca, mamá. Cuando me gradúe, mamá. Cuando encuentre trabajo, mamá. Cuando me case, mamá. Cuando tenga hijos, mamá. Cuando los niños crezcan, mamá. Esperé. Año tras año, promesa tras promesa. Pero ese día nunca llegó. Menos mal, sin embargo. Ya no necesitaba esperar más. Vi montañas. Me quedé junto al mar. Respiré aire fresco sin preocuparme por llegar a casa a tiempo para cocinar la cena. Y conocí a Vanessa. Ella estaba en el mismo grupo de viaje que yo. Al igual que yo, ella había pasado toda su vida dedicada a su familia. Su único deseo había sido viajar, conocer el mundo con su marido y sus hijos. Pero la llamaron egoísta e inmadura. A tu edad deberías estar en casa cuidando a los nietos, le regañaron. ¿Por qué anda por ahí una mujer de tu edad? Ten un poco de vergüenza. Entonces, desconsolada, cogió sus ahorros, cortó todo contacto y emprendió su propio viaje. Nos entendimos al instante.
Los mismos arrepentimientos. Las mismas decepciones. Así que jugamos y nos reímos. Y antes de separarnos, intercambiamos números, prometiendo volver a encontrarnos para otro viaje. Pero la felicidad nunca llega sin un poco de dificultad. En nuestro grupo había un hombre un año mayor que yo. Su esposa había fallecido hacía años. Sus hijos ya eran mayores, se habían casado y tenían sus propios hijos. La vida era buena, dijo. Pero una casa sin una mujer en ella, te sientes solo. En el momento en que supo que estaba divorciada, sus ojos prácticamente se iluminaron. Laura, deberíamos asociarnos. Tú no tienes marido, yo no tengo esposa, ¿por qué no? Te cederé mis ahorros. No tendrás que hacer mucho, solo cocinar, limpiar, cuidarme. Tal vez ayudar con los nietos cuando mis hijos estén ocupados. Es una vida fácil. Lo ignoré. Él no captó la indirecta. Cuando llegué a casa, arrastrando mi maleta por la puerta, apenas tuve tiempo de deshacerme de ella cuando lo vi parado en la puerta. Con un enorme ramo de rosas rojas. Laura, piénsalo, comenzó, mostrando lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora. Los dos estamos envejeciendo. Sigo siendo un chico guapo, ya lo sabes. Caminar conmigo te haría ver bien. Y vamos, has estado solo durante tantos años. ¿No te sientes solo? Respiré profundamente. Hace 20 años, habría agarrado una escoba y lo habría echado de mi patio. Pero a mi edad, me preocupaba más romperme la espalda que romperle la nariz. Así que en lugar de eso, llamé a la policía. Mientras lo escoltaban, él se quejaba todo el tiempo. Laura, no seas tan cruel. No sientes nada por mí. Todavía tengo 60 años. ¡Qué joven! Vamos, piénsalo. Ya lo había pensado. Y ahora, ya tuve suficiente. Entonces agarré la bolsa de basura que estaba junto a mi puerta. Y se lo arrojó directamente. La voz de Riley cortó el aire antes de que me diera cuenta de que se acercaba. Mamá, ¿qué haces aquí? Ella corrió hacia mí, su mirada pasaba de mi rostro al hombre que todavía luchaba en las garras de los oficiales. Entonces, como si de repente se diera cuenta de algo, me señaló en estado de shock. ¿En serio estabas intentando conseguirte un nuevo marido? ¿Un padrastro para mí? ¿En qué diablos estás pensando? Sus ojos ardían de ira y sus acusaciones eran agudas. Se dio la vuelta y golpeó al hombre con su bolso, golpeándolo repetidamente mientras le gritaba que se fuera. ¿Estás loca, mamá? Estás en la edad en la que cualquier hombre interesado en ti obviamente está detrás de tu dinero. Y tú te dejaste engañar como una idiota despistada. Una vez que el anciano fue expulsado, ella se volvió hacia mí con expresión oscura. Luego miró por encima de mi hombro hacia la casa que estaba detrás de mí. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo? Se burló. Ignorando mis llamadas durante meses, alquilando un lugar, viviendo una vida sin preocupaciones. Sus labios se curvaron con desagrado mientras continuaba, debe ser agradable. Escapar de todas las responsabilidades mientras estoy atrapada en casa, trabajando, criando a un niño, ahogándome en las tareas domésticas. Simplemente desapareciste, dejándome a mí para que me ocupara de todo. ¿Y qué haces en cambio? ¿Coquetear con un anciano al azar? Vaya, qué gran madre eres. Su voz estaba cargada de burla. La miré con una mirada helada. La última vez que nos vimos, me dejé muy en claro, si tanto prefieres a Catherine, entonces ve y sé su hija. Ya no tengo ningún interés en ser tu madre. ¿Y en cuanto a tu casa y tus problemas? Nada de eso es responsabilidad mía. ¿Entiendes? Parpadeó y finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio. Que no estaba haciendo un berrinche, que había tomado mi decisión. Pero ella se negó a aceptarlo. ¿Cómo que no es mi madre? Yo salí de tu cuerpo. Te guste o no, sigo siendo tu hija. Ella se cruzó de brazos y me miró fijamente. Ahora deja de hacer el ridículo y vuelve a casa.
La casa es un desastre, las facturas se acumulan. Tú eras quien pagaba la hipoteca. Tú eras quien pagaba los servicios públicos. Jack y yo no ganamos mucho y tenemos un hijo que criar. No hemos ahorrado ni un solo dólar desde que te fuiste. Esto es culpa tuya. Y así, sin más, mi mano voló sobre su cara. Salir. Estaba completamente, absolutamente acabado. Me giré y caminé hacia mi casa, sin querer perder ni un segundo más escuchando sus tonterías. Detrás de mí, ella dio un pisotón con frustración. Mamá. ¿Te escuchas? Lo único que hice fue decir la verdad, ¿y me pegaste otra vez? No me extraña que papá no te quisiera. Mis pasos se detuvieron. Poco a poco me di la vuelta. Ella me miró a los ojos y levantó una ceja con aire de suficiencia, pensando que había ganado. Pensando que finalmente me rendiría. Entonces recogí la segunda bolsa de basura que aún no había tirado. Y se lo arrojó directamente a la cabeza. Riley, dije con calma, Charles se divorció de mí porque era ciego e idiota. Pero tú. Eres de su sangre y aún así te abandonó por unos hijos que ni siquiera eran suyos. Así que dime, entre los dos, ¿quién es el verdadero chiste? Había un destello de algo en sus ojos. Tal vez ira. Tal vez vergüenza. Pero no me importó. Le di la espalda nuevamente, dispuesto a alejarme para siempre. Justo cuando abrió la boca para lanzarme más palabras, sonó su teléfono. Ella miró la pantalla, irritada, antes de responder. Pero en el momento en que oyó la voz del otro lado, se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿La casa está en llamas? Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y echó a correr. La mujer que la había acompañado dudó antes de perseguirla, gritando, «Señorita Spencer. ¿Seguimos buscando casas hoy?» Los padres de Jack habían fallecido hacía mucho tiempo, así que después de que él y Riley se casaron y tuvieron a Annie, me mudé con ellos. Me hice cargo de su hijo y de la casa. Durante años, ese barrio había sido mi hogar y allí había hecho muchos amigos. Especialmente Zoe. Zoe era el canal de noticias no oficial de la comunidad. Si sucedía algo, ella siempre era la primera en enterarse y nunca se lo guardaba para sí. Entonces, como era de esperar, media hora después del incendio en la casa de Riley, Zoe me estaba haciendo una videollamada. Siempre nos llevamos bien. Incluso después de mudarme, ella se comunicaba conmigo de vez en cuando y me recordaba que, si alguna vez necesitaba ayuda, solo tenía que pedirla. Así que lo recogí. En el momento en que se conectó la llamada, la cara sonriente de Zoe llenó la pantalla. Giró la cámara y la apuntó hacia la ventana quemada del departamento de Riley. Laura, tu hija ingrata finalmente recibió lo que se merecía. Ella se rió y luego comenzó a contar un informe completo de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Al parecer, después de que me fui, Riley no pudo encontrarme. Entre eso y las múltiples bofetadas que le había dado, ella estaba furiosa. Y, alimentada por ese resentimiento, se había acercado aún más a Catherine. Ahora bien, los dos hijos de Catherine no eran exactamente lo que llamaríamos seres humanos decentes. David era un inútil. Nunca le gustó la escuela ni trabajar, pasaba los días holgazaneando, sin hacer nada. Susan. No mejor. A ella tampoco le interesaba trabajar, su objetivo en la vida era encontrar un hombre rico y casarse con uno de ellos. Entonces, cuando Catherine vio que Riley había logrado comprar una casa grande, incluso si todavía estaba hipotecada, pensó que eso era suficiente. Y así, sin más, le dejó sus dos hijos a Riley. Ya que ahora somos una familia, había dicho Catherine, deberían pasar más tiempo juntos. Y, por supuesto, David y Susan no tenían vergüenza. Comenzaron a aparecer en la casa de Riley cada 2 días. Llegaron con las manos vacías. Se marcharon con un montón de comida y alcohol. David incluso empezó a invitar a su pandilla de amigos de baja estofa a fiestas, convirtiendo la casa en una zona de desastre. Jack había puesto el pie en el suelo. Él y Riley habían peleado por ello. Pero a David le traía sin cuidado. Y luego llegó esta noche.
David había traído a sus amigos de nuevo a escondidas. Se emborracharon. Uno de ellos se desmayó en el sofá, con el cigarrillo todavía encendido entre sus dedos. Justo al lado de una botella de alcohol abierta. Un solo movimiento descuidado. El cigarrillo se cayó. El licor se derramó. Y así como así, toda la casa estalló en llamas. Jack acababa de llegar a casa del trabajo cuando vio humo espeso y negro saliendo de las ventanas. ¿David? El bastardo salió corriendo primero. Y cuando vio a Jack, mostró siquiera una pizca de vergüenza. No. Él lo maldijo. Lo culpé por tener una casa de mala calidad. Dijo que fue culpa de Jack que casi muriera. Y, escuche esto, exigió que Jack le pagara una compensación. Jack lo perdió. Allí mismo, en la calle, se desató una pelea a gran escala. Los vecinos vinieron a dispersarlos, pero ninguno de los dos quiso ceder. Entonces llegó Riley. En el momento en que ella entró en el caos, Jack y David dejaron de pelear entre sí y se volvieron contra ella. Juntos la atacaron, la culparon por todos lados y la maldijeron como si ella fuera la raíz de todo mal. Y una vez que terminó el intercambio de gritos, la casa fue quemada. Completamente inhabitable. Sin otras opciones, Riley intentó ir a la casa de Charles. Su querido y amoroso padre, aquel a quien ella tan orgullosamente había elegido por sobre mí. ¿Y qué hizo Charles? Le dije que no había lugar y le cerré la puerta en la cara. Todo el vecindario se había reunido afuera de sus casas, observando cómo se desarrollaba el desastre como si se tratara de un espectáculo de máxima audiencia. ¿Y Zoe? Zoe tenía su cámara apuntando directamente hacia ellos, dándome una transmisión en vivo de la caída de mi hija. Observé cómo Riley permanecía allí, perdido, indefenso, la imagen perfecta del karma finalmente alcanzándolo. Al final de la llamada, Zoe dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo: la gente malvada siempre encuentra su igual. No te atrevas a sentir pena por ella, Laura. Una hija así no vale la pena. Asentí. No había en mí ni un solo rastro de piedad. Ya no. Mientras observaba el caos que se desarrollaba en mi pantalla, no me sentí descorazonado. No sentí pena por ellos. Solo sentí que la vida nunca había sido más irónico. Al final, Riley ganó. Ella había luchado con uñas y dientes, aferrándose obstinadamente a su elección, arrastrando a su familia a la casa de Charles solo para demostrar que no había cometido un error. Pero ella no tenía idea que esta decisión la arruinaría. En cuanto a mí, después de esa videollamada con Zoe, dejé de prestar atención a la vida de Riley. Tenía mejores cosas que hacer. Recientemente encontré un nuevo pasatiempo, la cerámica. Había algo profundamente relajante en moldear arcilla blanda para formar delicadas figuras, transformándola en algo hermoso. Había estado asistiendo al taller durante varios días seguidos. ¿Y no lo sabrías? Justo al lado del taller de cerámica había un hotel. El día que terminé de cocer mi última pieza, salí, con las manos todavía calientes del horno. Y caminó directo al medio de otro desastre. Justo enfrente de la entrada del hotel. El Rey León. Y de pie frente a ella, luciendo desaliñado, medio vestido y completamente desvergonzado. Jacobo. Y Susan. Jack. La voz de Riley sonaba ronca y temblaba de incredulidad. Llevamos 7 años casados. Yo di a luz a tu hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella gritaba, con la voz quebrada, agarrando la pequeña mano de Annie con tanta fuerza que la niña parecía asustada. Susan ni siquiera se molestó en arreglarse la ropa adecuadamente. Ella nunca había sido de las que se preocupaban por las apariencias. Años de perseguir a hombres ricos la habían dejado completamente libre de vergüenza. Incluso ahora, frente a la creciente multitud, ella sonrió y se inclinó hacia los brazos de Jack, poniéndose cómoda. Oh, Riley, vamos. Te has convertido en una ama de casa vieja y desaliñada. Sin trabajo, sin vida social. Simplemente atrapada en casa, limpiando mocos y limpiando los excrementos de un mocoso todo el día.
¿Cómo es posible que Jack no se cansara de ti? Luego inclinó la cabeza coquetamente, batiendo sus pestañas hacia Jack. Dime, cariño, ¿preferirías quedarte con ella o estar conmigo? El cuerpo de Riley tembló. Miró a Jack, desesperada, todavía buscando algo, una explicación, una razón, una negación. Pero Jack ni siquiera se inmutó. Pero él, en cambio, se burló. ¿Por qué le das tanta importancia a esto, Riley? Deberías haberte quedado en casa con el niño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hombre no engaña a nadie? Entonces se burló. Tu propio padre lo hizo, ¿no? Dejó a tu madre y se fue con otra mujer. Y tú, la señaló con el dedo, lo perdonaste. Diablos. Incluso empezaste a llamar a esa mujer, mamá. Entonces si pudiste aceptarlo entonces, ¿por qué carajo no puedes aceptarlo ahora? El rostro de Riley se puso pálido como la muerte. Ella negó con la cabeza una y otra vez. Jack. Jack. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Ella se abalanzó sobre él, intentando golpearlo, pero Jack simplemente la empujó a un lado. Apretó sus brazos alrededor de Susan, mirando a Riley como si no fuera más que una broma patética. Riley, no nos engañemos. ¿De verdad creíste que tu padre te aceptó de nuevo porque te amaba? Por favor. Si no hubiera estado ganando mucho dinero y no hubiera comprado esa casa, él no te habría dado una segunda mirada. La única razón por la que te aceptó de nuevo fue porque quería más dinero para David y Susan. Y tú, soltó una risa seca, te dejaste engañar como una idiota. Pero bueno, al menos hiciste una cosa bien, pasó una mano por la espalda de Susan. Susan es mucho más divertida que tú. Dejemos de actuar así y divorciémonos. No quiero a la niña, quédatela tú. Dividiremos el dinero y seguiremos caminos separados. ¿Y cómo apoyaste tanto el destino de tu madre? Estoy segura de que no te importará seguir sus pasos, ¿verdad? Un golpe tras otro, cada palabra se clavaba en el pecho de Riley como un cuchillo. Sus manos se apretaron en puños y todo su cuerpo tembló violentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, su respiración era entrecortada, a punto de romperse por completo. Mientras tanto, Susan simplemente sonrió. Ella movió su cabello casualmente antes de agacharse para mirar a Annie. Cariño, le susurró, ¿no crees que tu mamá está exagerando? Los adultos hacen este tipo de cosas todo el tiempo. Está haciendo un escándalo por nada. La cabeza de Riley se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por la furia. No toques a mi hija. Ella se lanzó hacia adelante, tirando de Annie lejos. Pero en su pánico, su agarre era demasiado fuerte, demasiado fuerte. Annie, gritó. Las lágrimas brotaron de sus pequeños ojos mientras luchaba contra Riley, sus pequeñas manos golpeando sus brazos. Eres una mala mamá. No te quiero. Riley se quedó congelado. Annie, dijo con voz entrecortada. Soy tu madre. Yo te di a luz. Yo te crié. ¿Cómo puedes decir eso? Ella levantó la mano, ya sea para agarrarla, para regañarla, para disciplinarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, Annie le mordió la muñeca. Duro. Riley jadeó de dolor. Y Annie corrió directamente a los brazos de Susan. Luego, se giró y miró a Riley con el rostro arrugado por la ira. Siempre eres mala conmigo. No te quiero a ti, quiero que Susan sea mi mamá. Silencio. Todo se detuvo. Riley permaneció allí, temblando, con los ojos vidriosos por la sorpresa. Y luego. Su mirada se encontró con la mía. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Su rostro se distorsionó en algo ilegible. Choque. Dolor. Realización. Quizás, solo quizás. Por primera vez, ella entendió. La cruel e implacable ironía de todo esto. Ella se había convertido en mí. Todo lo que me había hecho, cada herida, cada traición. Había regresado. Y ahora, ella era la que estaba siendo abandonada.
tal como ella una vez me había dejado de lado. Después de un día entero recopilando información, Zoe inundó mi teléfono con docenas de mensajes. La mayoría de ellos ampliamente confirmaron lo que ya había visto de primera mano. Desde que su casa se quemó, Riley, Jack y Annie habían estado viviendo en la casa de Charles. Pero la tensión entre Riley y Jack ya venía latente desde hacía mucho tiempo. Sin mí allí, no tenían a nadie que se encargara de dejar y recoger a los niños en la escuela. Al final, Riley dejó su trabajo para quedarse en casa con Annie a tiempo completo. Mientras tanto, Susan tenía la mira puesta en los ingresos de Jack. Una cosa llevó a otra, el coqueteo, la tentación, hasta que finalmente cayeron juntos en la cama. ¿Y Charles y Catherine? Ellos lo sabían. Y ayudaron a encubrirlo. Incluso Annie los había sorprendido unas cuantas veces. Pero una piruleta fue suficiente para comprar su silencio. Al final, Riley lo perdió todo. Jack la abandonó por Susan. Su casa había desaparecido. Charles y Catherine no le ofrecieron nada, ni siquiera un lugar donde quedarse. Pero lo peor de todo, Annie, su propia hija, lloró y gritó para quedarse con Susan. Ella se negó a regresar con Riley. Riley había sido descartado total y completamente. Al principio, se negó a aceptar la realidad. Ella había ido a ver a Charles, pero él la evitaba como la peste. Ya eres un adulto, le había dicho con frialdad. Descúbrelo tú mismo. Ella había ido a Catherine. La misma mujer a la que una vez llamó mamá con tanto cariño. Pero esta vez, Catherine ni siquiera la dejó pasar por la puerta. Su voz era fría y despectiva. Solo reconozco a David y a Susan como mis hijos. ¿Y tú? Tú no eres más que un extraño. Y por último, ella entendió. Ella nunca había sido familia. Ella siempre había sido solo un peón. Ella vagaba por las calles, perdida y rota. Hasta que ella recordó. Todavía faltaba un lugar a donde ir. La casa de su madre. Esa noche, Riley estaba fuera de mi puerta, exhausto y vacilante. Tal vez finalmente se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Ella me había mentido. Me había traicionado. Había dado por sentado mi amor. Incluso se paró frente a mí y se burló de mí. Pero, ahora. Ella no tenía nada. Sus manos temblaban mientras presionaba el timbre. Cuando finalmente abrí la puerta, no había sorpresa en mi rostro. No había enojo. Solo calma. Los labios de Riley se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Tenía la garganta seca y, antes de que pudiera detenerlas, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mamá, me equivoqué. No respondí de inmediato. Simplemente la miré. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Amargura? ¿Tristeza? ¿Satisfacción? ¿O, nada en absoluto? Sin embargo, en mi mente surgieron recuerdos inesperados, de un Riley mucho más joven, de los años en que solo nos teníamos el uno al otro. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por fin, hablé. ¿Equivocado en qué? Se le entrecortó la respiración y se mordió el labio, intentando contener los sollozos. No debí mentirte. No debí haberme puesto de su lado. No debí haberte hecho daño. No debí haber asumido que siempre me perdonarías. Nunca debí haber ignorado todo lo que has hecho por mí. Ella continuó, confesando cada uno de sus errores, disculpándose una y otra vez, como si pudiera reescribir el pasado a través del puro arrepentimiento. La dejé hablar. No interrumpí. Y cuando finalmente se quedó en silencio, no dije nada. Simplemente me hice a un lado, dejándole espacio para entrar. Adelante. Desde esa noche, Riley nunca intentó forzarme a perdonar. Ella sabía que había perdido ese derecho. Lo único que podía hacer ahora era demostrar su valía. Ella entró silenciosamente, sin protestar, sin quejas. Ella no me exigió que la amara como antes. En lugar de eso, comenzó a aprender.
Ella aprendió a cocinar, a limpiar, a escuchar, a cuidarme, tal como yo alguna vez la había cuidado a ella. Ella ya no esperaba que la recibiera con los brazos abiertos. Ella simplemente se quedó. Y a medida que pasaban los días, también pasaban los muros que había construido. Yo todavía actuaba con frialdad. Todavía mantuve mi distancia. Pero el resentimiento que una vez guardé, no era tan fuerte como antes. Una mañana, después de regresar de un paseo, pasé por una panadería. Por capricho, compré una caja de los pasteles favoritos de Riley. No dije nada cuando los puse sobre la mesa. Simplemente los dejé allí. Pero cuando los vio, sus manos temblaron y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Quizás no la había perdonado realmente. Quizás nunca lo haría. Pero al menos estaba dispuesto a darle una oportunidad. Años después, Riley había reconstruido su vida. Encontró estabilidad en su trabajo, recuperó su independencia y, finalmente, se mudó a un pequeño apartamento propio. No muy lejos. Ella todavía me visitaba regularmente. Ella trajo flores frescas, golosinas hechas a mano y caminó conmigo por las tardes. Por primera vez, nuestra relación ya no era unilateral, ya no era solo yo dando y ella recibiendo. Habíamos encontrado un equilibrio. Ese día, llegó con una bandeja de pastelitos caseros. Mientras los colocaba sobre la mesa, le di un mordisco a uno y asentí levemente. Nada mal. Frente a mí, los labios de Riley se curvaron en una sonrisa suave y genuina. Ella lo sabía. Nunca podríamos volver a ser lo que éramos. Pero al menos